Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y como te digo siempre estamos súper contentos que nos estés viendo. Te invito también a que si puedes compartas este mensaje o este link en tu página de Facebook, en tu página de YouTube, lo que quieras hacer, nada más comparte nuestro mensaje con tus amigos. Nos encantaría que ellos también puedan escuchar esta palabra. Pero bueno, quiero darte la bienvenida y estamos en nuestra serie que finalizamos hoy llamado Fuerza, la verdadera fuente de la fortaleza de Sansón. Y estamos en lo que hemos titulado la quinta parte o la muerte de Sansón. Y vamos a estar leyendo específicamente en Jueces capítulo 16, versículos 23 al 31. Pero creo que es importante porque a lo largo de la serie hemos podido estudiar acerca de Israel, del pueblo de Dios, cómo ellos estaban actuando de maneras que no eran correctas, cómo Sansón, el líder o la persona que era el juez llamado a juzgar, a hacer las cosas, a liberar al pueblo, también tenía actitudes que no eran correctas. Ahora, la Biblia nos dice claramente que Sansón fue llamado desde el vientre de su madre y que fue específicamente a través de un ángel que presentó el llamado y les dijo que iban a ser un niño que iba a ser nazareno. Y específicamente ese era un voto donde no tendría que tomar vino, no tendría que tocar nada muerto y sobre todas las cosas no debería cortarse el pelo. Entonces, Sansón juzgó a Israel por 20 años totalmente en el tiempo de su vida. Lamentándolo mucho, muchas de sus acciones no fueron correctas y llevó consecuencias catastróficas por lo que hizo. Entre algunas de estas acciones equivocadas fue el de jugar con el enemigo de una forma que no era lo que Dios le había mandado hacer, el casarse con el enemigo, con una de las mujeres del enemigo, el visitar prostitutas y también el juntarse con una mujer llamada Dalila que al final terminó cortando su cabello y terminaron sacándole los ojos. Y todas estas consecuencias llevaron al fin de la vida de Sansón. Y por eso me gustaría que leyéramos en el capítulo 16 de Jueces, versículos 21 al 22, para comenzar con nuestra última parte de nuestra serie. Mira lo que dice: entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Ahora yo quiero por un momento que te imagines esto. Imagínate al hombre más fuerte de su época, que todos respetaban, que todos sabían que era una persona que tenía el poder y que estaba haciendo cosas bajo la unción de Dios. Ahora está atrapado con cadenas en una cárcel. Le sacaron sus ojos y está literalmente moliendo en la cárcel. Entonces, después de vencer al enemigo y después de 20 años de ser instrumento en las manos de Dios para liberar a Israel y después de 20 años de Sansón tener que luchar con diferentes cosas, ahora por él no poder dominar sus pasiones y poder no llevar sus pasiones a la presencia de Dios, sus pasiones lo tenían atado, encadenado y sin ojos. Y creo que esto es importante que lo comprendamos. Entonces, Israel ahora quedaba una vez más sin juez, sin alguien que peleara por ellos, por alguien que hiciera la labor de liberarlos. Todas estas cosas ocurrían porque Sansón no había llevado sus pasiones al lugar donde tenía que llevarlas, a la presencia de Dios, y allí enterrarlas. El problema está en que cada vez que nosotros caigamos en nuestros deseos y en nuestras pasiones tienen el potencial de encadenarnos, de sacarnos los ojos y de amarrarnos y literalmente quitarnos la fuerza que hemos tenido. Versículo 23. Dice: los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Ahora yo quiero que tú te imagines esta gran celebración. Después de 20 años de haber literalmente agarrado a esa persona que por 20 años les estaba haciendo la vida imposible, que se acostaba con sus mujeres cuando quería, que iba a sus pueblos, les quitaba la seguridad, les eliminó todo lo que era la parte económica, ahora por fin lo tenían en sus manos. Por fin los tenían listo, despojado de su poder y listo para destruirlo. El asunto está en que normalmente en esa época, cuando ocurría una derrota de esta magnitud, o las personas simplemente llegaban y le quitaban o perdían, la gente le daba la gloria a sus dioses. Entonces el nombre de Dios, en vez de ser exaltado con lo que estaba ocurriendo con Sansón, estaba siendo hablado como que mayor era Dagón, el dios pez de los filisteos. Que mayor era Dagón, el dios que tenía cosas de hombre y cosas de pez.
Y estaban celebrando a Dagón como que era mayor que el Dios de Israel. La realidad es que no fue Dagón quien agarró a Sansón. No fueron los filisteos los que le tendieron la trampa a Sansón. Fue el corazón de Sansón que se enrolló en su propia trampa. Y quiero que pienses en esto por un momento. En algún momento nosotros tenemos que responsabilizarnos por las consecuencias que nosotros pasamos. Y podemos echarle la culpa a muchas personas alrededor de nosotros. De hecho, podemos echarle la culpa a personas que realmente están trabajando para hacernos daño. Pero nadie puede controlar mi corazón sino solamente yo. Nadie puede controlar mi vida sino yo mismo. Yo soy la única persona que tiene dominio sobre las decisiones que tomo y que tiene dominio sobre las acciones que hago. El problema es que la marca del Dios verdadero estaba en Sansón. Y a él permitir que sus pasiones fueran los que lo dominaran, Dios se apartó de él por un tiempo. Es lo que dice la Biblia. Dice que cuando le cortaron el pelo, él no sabía que Dios se había apartado de él y por eso es que lo agarran los filisteos. Entonces, la verdadera fuente de poder de Sansón no era, y quiero que entendamos esto, no era su cabello, no era el que no tomaba vino, no era el que no tocaba a los muertos, era la presencia de Dios en su vida. Tu verdadera fuente no está en las cosas que tú hagas o los votos que tú tomes, sino es en mantener esa presencia siempre en tu corazón y en movilizarte siempre con Dios y permitir que sea Dios el que ministra tu vida. Esa es la verdadera fuente de tu fortaleza. Mira lo que dice el versículo 24. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, estamos hablando de Dagón, el dios pez de los filisteos: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Entonces es una celebración de ellos. Están diciendo: Sansón, te agarramos, pero fue nuestro Dios el que te agarró. Entonces es como que la mano de Dios sobre Sansón no tenía poder, pero la mano de Dagón tenía poder. Y ellos están diciendo: nuestro Dios es mayor que el Dios de Sansón. Y cada vez que las pasiones mías o tus pasiones toman lo más fuerte de nosotros y nos llevan a la cárcel y nos sacan los ojos, siempre el nombre de Dios en nosotros, otros van a decir: ¿dónde está el Dios de ellos? ¿Dónde está aquel que ellos decían que podía? Y creo que esto es importante porque esto es una celebración de odio lo que está pasando. Y como dije antiguamente, estaban glorificando a su Dios. Ahora, ¿cómo debió haber sentirse el pueblo de Israel o las personas judías al ver que su juez y aquel que por 20 años estaba juzgando a Israel había perdido la capacidad y había perdido la fuerza por pasiones? Y creo que esto es importante porque esto es una lección para nosotros que debemos comprender que toda acción que yo tengo no solamente me afecta a mí, sino que afecta al propósito de Dios en mi vida y afecta específicamente a las personas que Dios me ha llamado a servir. Porque ahora no tenía más Sansón, se acabó Sansón. Lo que había era un hombre sin ojos, moliendo en una cárcel, y una gran multitud de personas, como de 3,000 personas. Entre ellos estaban los filisteos, los reyes, los príncipes de los filisteos, literalmente burlándose de Dios, burlándose de Sansón y celebrando una victoria que realmente no les pertenecía a ellos. Versículo 25. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. En otras palabras, aquel que había sido el dolor de cabeza para ellos, ahora se convertía en el hazme reír para ellos. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión cuando lo pusieron de pie entre las columnas. Ahora, qué horrible sería saber para Sansón que este era su final. ¿Te puedes imaginar? Tú llevas 20 años sirviendo a Dios, fallando como loco, porque el hombre falló increíblemente. Siempre te salías con la tuya. Cuando estaba con Dalila, que lo amarraron varias veces, él decía: me voy a desamarrar, voy a hacer lo que quiero, no ha pasado nada porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Y el asunto es que ahora sabes que sí, la cosa está mal. Sabes que ya no tienes ojos, sabes que ahora no tienes la fuerza, sabes que ahora no puedes hacer lo que pensabas que ibas a hacer. Y aquí es donde empieza el momento en la vida de una persona realmente a pasar por el frente de sus ojos. Bueno, en el caso del que estaba ciego, por su cabeza. Yo me puedo imaginar a Sansón en esa cárcel literalmente pensando, o cuando se están burlando de él: yo no tengo por qué estar aquí, yo nunca haber pasado por esto, yo tenía una bendición sobre mi vida, ¿por qué llegó a ocurrir esto? Yo me puedo imaginar a Sansón tocando el fondo literalmente y diciendo: Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Pero es que yo hice lo que no tenía que hacer. Me metí con las cosas que no tenía que meterme. Toqué lo que no tenía que tocar. Estuve con mujeres que no tenía que estar. No es hasta el momento que tocamos fondo, a veces, que nos damos cuenta de los errores que hemos cometido. Versículo 26. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me puedan apoyar de ellas. No sabemos cuánto tiempo duró. Lo que sabemos que dice que el pelo de Sansón empezó a crecer nuevamente. Y creo que esto es importante. Creo que es muy importante y más adelante voy a hablar de esto. Versículo 27. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, todos. Y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces imagínate un templo gigantesco, enorme, porque para meter 3,000 personas en un sitio tiene un sitio bastante grande. Y normalmente se cree que este lugar tenían columnas muy grandes de madera o de piedra, y que las columnas estaban puestas sosteniendo los lugares sobre su propio peso. Por eso es que es interesante, también nos dice que era un número como de 3,000 personas, más o menos, que estaban ahí celebrando que iban a matar a Sansón y celebrando que todas las cosas iban a ocurrir que no debían haber ocurrido. Pues es versículos 16 al 28. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y déjame que una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Entonces Sansón lo lleva a las columnas, pone sus manos sobre las columnas y nuevamente vuelve a orar. Lo interesante es que Sansón oró en 2 momentos. En toda la parte que sale de la Biblia, Sansón oró en 2 momentos solamente. Y esta es la segunda vez donde él ora. En medio de esa humillación y en medio de ese momento y en medio de esas circunstancias difíciles, Sansón se acuerda de que Dios está en el cielo. Sansón se acuerda de que Dios tiene poder y se acuerda de que él era apartado para Dios. Esto es lo que está ocurriendo aquí, versículos 29 y 30. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales, puso sus manos en ellas, que sostenían el templo, y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado en vida. Entonces es interesante, porque lo que ocurre es literalmente que Dios responde a la oración de Sansón. Y yo creo que te pongas en este momento en los zapatos de Sansón. Ya perdiste los ojos. Tú sabes que ya te los sacaron. Normalmente la forma en que sacaban los ojos en esa época es que calentaban un hierro muy caliente al rojo vivo y lo ponían en los ojos y entonces lo metían. Perdiste tus ojos. Sabes que no vas a poder gobernar como estabas gobernando. No te queda más nada que hacer. La humillación que llevas estás llevándola increíblemente. Están denigrando el nombre de Dios. Están pensando que Dios perdió y que ellos ganaron. Están exaltando a Dagón. Y Sansón ora y le dice a Dios: Dios mío, acuérdate de mí. Aquí estoy. Yo sé que he fallado, yo sé que he hecho lo malo, yo sé que estoy haciendo lo que no tengo que hacer, pero necesito que tú te acuerdes de mí. Yo necesito que en medio de mis fallas, en medio de mi derrota, en medio de que he perdido los ojos, eso que repetidas veces tu palabra decía, que yo veía a esa mujer y me gustaba y me metía con ella. Vio a Dalila y le gustó. Vio a la prostituta y le gustó. Vio a la filistea y le gustó. En varios momentos que los ojos aquellos que yo tenía para ver y gustarme, hacer lo que no tengo que hacer, y me lo sacaron. Ahora yo te pido que tú te acuerdes de mí. Yo te pido que tu misericordia me llene de fuerzas nuevamente y me dé la capacidad de hacer algo, de vengarme con los filisteos y de matarlos a todos ellos. Te dice la Biblia que 3,000 de los filisteos murieron en un solo golpe al momento que cayeron las columnas y que se cayó todo. Versículo 31. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso al sepulcro. Y lo sepultaron en Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoah. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Después de este evento triste, la familia fue a llorar a su muerto. Lo recogieron, lo ponieron en la tumba y ahí lo enterraron.
El asunto es que esta trágica historia terminó de una manera donde no debió haber terminado. Y yo quiero que pensemos por esto en un momentico, porque a veces muchos de nosotros tenemos fortalezas muy increíbles. A veces muchos de nosotros tenemos capacidades que Dios nos ha dado y llamamientos que Dios nos ha dado para servirle. Pero cuando mis pasiones son más fuertes que mi propósito en mi corazón, y mis pasiones son más fuertes que lo que yo soy llamado a hacer, que mi vida en Dios, entonces yo puedo enfocarme a hacer lo que no tengo que hacer y perder lo que no debería perder. Yo soy de lo que creo que Sansón no tenía por qué haber muerto en un lugar lleno de filisteos de esa manera. Y no estoy diciendo de que no fue algo que ocurrió y que no debe ocurrir. Estoy diciendo que simplemente el error estuvo en que él no permitió que siguiera lo que Dios le había mandado hacer. Yo literalmente creo que Sansón puede haber gobernado más años, pero sus acciones lo llevaron a perder su vida y a sus familiares llorar la muerte que él tenía. Entonces, para recuperarse en una situación como esta tan difícil, hay varias cosas que tenemos que hacer. Y me gustaría comenzar con la primera. Número 1, comprende que no estás solo. Y creo que esto es sumamente importante. Comprende que no estás solo. En Jueces capítulo 16, versículo 21 te dice: entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sepultaron con cadenas de bronce. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Entonces, aquí lo que tú estás viendo es que no sabemos cuánto tiempo ocurrió desde el momento que lo pusieron preso. Pero lo que sí sabemos es que tuvo que haber pasado un momento interesante. Y me imagino que Sansón se hizo la pregunta que te hice anteriormente, es: ¿cómo llegué yo a esta condición? ¿Cómo ocurrió? El asunto es que a veces estás en situaciones que no tienes que pasar, en condiciones que no tienes que pasar, y no nos estamos dando cuenta, pero cada día avanzamos y avanzamos y avanzamos a alta velocidad, a algo que no nos va a bendecir. Y cuando todo se cae y ya no tenemos los ojos, nos preguntamos entonces: ¿cómo llegué yo aquí? ¿Cómo pasé yo por este momento? ¿Cómo llegué yo a perder todo lo que he perdido? Todos lo temían, todos los conocían. Todos conocían de su poder y su fuerza. Todos, Israel tenía la bendición, o los judíos tenían la bendición de tener libertad por lo que él estaba haciendo. Ahora Sansón se encontraba aparentemente solo en un lugar sin que nadie lo pudiera ayudar. En un sitio frío, en un sitio aislado, en un calabozo, lamentándose por la pérdida de sus ojos. Y la pregunta que yo imagino que Sansón se hizo y que quizás tú te estás haciendo si te sientes también en un sitio encerrado, encadenado, es: ¿cómo llegué yo aquí? ¿Cómo pasó esto? A lo mejor tú estás escuchando este mensaje y mientras yo estoy hablando tú te estás preguntando esa pregunta: Dios mío, yo no sé cómo perdí mi familia, yo no sé cómo perdí mi salud, yo no sé cómo estoy enfermo en esta cama, yo no sé cómo perdí mi libertad, cómo estoy preso ahora en esta cárcel, no sé cómo, no entiendo cómo. El problema es que Sansón había decidido vivir una vida sin límites, una vida donde hacía lo que él quería por la fortaleza que Dios le había dado. Y se le olvidó que aquel mismo que le dio la fortaleza también podía quitarla. Y se le olvidó que aquel mismo que lo había bendecido también podía permitir que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaran. ¿Y qué haces cuando no ves salida? ¿Qué haces cuando estás encerrado? ¿Qué haces cuando te sientes tan solo? El asunto es que a pesar de que Sansón se sentía solo, cuando tú lees en el versículo 22 de Jueces 16 te dice: pero en cuanto le cortaron el cabello, oye esto, le comenzó a crecer de nuevo. Y yo creo que esto no está aquí puesto por ponerse. Yo creo que esto tiene un propósito importante. Y creo que es bueno comprender que el cabello de Sansón no era la fuerza, óyeme bien, que él tenía. Muchas personas dicen el cabello era lo que daba la fuerza. No era el cabello, era el Espíritu Santo en su vida. El cabello era simplemente un simbolismo de que él pertenecía a Dios y que él era separado y apartado para Dios. El momento que le cortan el cabello, públicamente están diciendo a todo el mundo: este tipo no pertenece a Dios, porque el voto ha sido no solamente roto con las mujeres y con todas las cosas, sino ahora hasta su apariencia el voto ha sido roto en todas las áreas de su vida. Pero me llama la atención que, sin embargo, no es casualidad que el texto te diga aquí que el simbolismo de la presencia de Dios en su vida está volviendo a salir otra vez.
Yo creo que esos momentos donde estamos solos, donde nos sentimos que hemos perdido el cabello, que nos han sacado los ojos quizás, que nuestras pasiones nos han amarrado y que han hecho cosas en nosotros que jamás pensamos que pudieran hacer, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? Y que nos han rapado la cabeza. La misericordia de Dios empieza a fluir nuevamente en nuestras vidas, y lo que Satanás ha robado, lo que nosotros hemos entregado en sus manos, lo que nuestras pasiones han carcomido, empieza a salir nuevamente por la misericordia de Dios. La señal de que en medio de tus caídas, en medio de tus fallas, tú perteneces a Jesús. Que tu vida tiene sello. Que no eres tú el resultado de tus errores, sino la misericordia de Dios en ti. Que no eres tú las consecuencias de sus acciones, sino que es el Dios que te ama y que permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Pensar que Sansón estaba solo en esa cárcel es un error. Y sí, la Biblia dice que Dios se apartó de él. Pero Dios se apartó en el momento que le cortaron el cabello, que Sansón había entregado todo. Pero nuevamente la evidencia en su cabello del sello de Dios está volviendo a salir en él. Yo creo que cuando pisamos fondo, todos aquellos que hemos conocido a Dios, llegamos a clamar deseando momentos de soledad para estar con Dios. Y es en esos momentos donde nuevamente Dios empieza a trabajar en nuestros corazones, y lo que Satanás ha robado nos los entrega de nuevo, su presencia. Ahora, hay que comprender esto. Sansón no estaba solo en esa cárcel, el Espíritu Santo estaba con él. Quiero que sepas esto. ¿Has fallado? Bienvenido al club, todos hemos fallado. Y quiero decirte algo. Tú no estás solo cuando tú has fallado. El Espíritu Santo está contigo cuando tú estás en los momentos que ya tus consecuencias te han amarrado, y tú empiezas a pensar y empiezas a recapacitar y empiezas a arrepentirte. Inmediatamente, así como el Espíritu Santo dejó que las consecuencias te agarraron, viene nuevamente y empieza a caminar contigo, porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Es un Dios que te ama, es un Dios que dio su vida por ti y que dio su vida por ti y por mí aun cuando nosotros éramos pecadores. Y creo que esto es importante que lo comprendamos. Cuando tus consecuencias te corten tu cabello, aún Dios hará salir de tu cabeza nuevamente la señal de que tú le perteneces si tu corazón se arrepiente. En medio de esta humillación, Dios no lo abandonó. Por eso es que el versículo 26 del capítulo 16 dice: Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba a la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. Dios le envió a un joven para que fuera su guía. Dios envió a alguien que lo tomara de la mano y que caminara con él, y literalmente lo pusiera en el lugar para él hacer lo que tenía que hacer. Óyeme muy claramente y te lo vuelvo a repetir: fallaste, bienvenido al club, todos hemos fallado. Las consecuencias te están siguiendo, todos hemos tenido ese momento en un momento de nuestras vidas. Pero Dios quiere que tú sepas que en el momento que tu corazón se arrepienta, tu cabello vuelve a salir nuevamente. Y pondrá a alguien para que te guíe aun cuando no tienes vista. Por eso es que en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a los otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Dios siempre pondrá a alguien para que te lleve de la mano. Dios siempre lo hará. Entonces es importante comprender esto. Dios me manda a mí también como cristiano a llevar las cargas de aquellas personas que han fallado. Y sí, las consecuencias van a venir, pero no caerle encima las consecuencias, sino ayudar a restaurarse en medio de las consecuencias. Entonces, recuérdate que no estás solo. Número 2, saber a quién clamar. En Jueces 16, versículo 28 te dice claramente: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios mío, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Entonces Sansón volvió a recibir sus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el momento que él sabía que estaba siendo humillado, que había perdido todo, que es lo que hizo Sansón, se acordó de que él había llegado ahí por sus acciones, pero se acordó que Dios lo había llamado desde el vientre de su madre. Se acordó de que él tenía un Dios que lo amaba. Se acordó de un Dios que era misericordioso.
Óyeme claramente, estás en la boca del león, Dios lo salvó. Recuerda que Sansón perdió con un león y Dios lo salvó. Peleó contra los filisteos, Dios lo salvó. Peleó contra 1000 filisteos, Dios lo salvó. Mató a 30 filisteos en un momento que estaba perdiendo un acertijo, Dios lo salvó. ¿Por qué no iba Dios ahora, después que él se ha arrepentido, a venir a su vida a ser de bendición para él también? El asunto está en que tenemos que clamar a Dios cuando estamos en la cárcel, sin ojos, moliendo. Y sobre todas las cosas, cuando la gente se está burlando, no vayas a pelear con la gente. Clama a Dios, pídele a aquel que te ha dado la vida, que te llene nuevamente de su presencia. Cuando estaba en su punto más bajo, el poderoso Sansón gritó y clamó a Dios. Y como te dije anteriormente, en 2 ocasiones, Sansón clamó a Dios, y en las 2 ocasiones estaba a punto de morir. Qué triste que a veces nosotros solamente clamamos a Dios cuando estamos en el suelo. ¿No sería mejor clamar a Dios cuando estamos de pie y cuando podemos caminar? Qué triste que a veces clamamos a Dios solamente cuando sentimos que la vida se nos va. Yo te invito a que clames a Dios hoy y que le digas a Dios: aquí estoy, no me dejes que me saquen los ojos. Déjame vivir para ti. Por eso es que en el Salmo 32, versículo 3 al 5 dice: mientras guardo silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando con el calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dijo: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Entonces, ¿tú quieres que Dios perdone tus pecados? Clama a Él. Confiesa lo que estás haciendo. Sansón le dijo: acuérdate de mí. En otras palabras, aquí estoy, mira lo que me ha pasado. Soy un desastre, he metido la pata 1000 veces. Acuérdate de mí. Y Dios hará que tu cabello vuelva a salir en medio del momento de burla y en la cárcel. Dios es fiel. Hoy me estoy diciéndote, Dios es fiel. 3, comprendes que tienes la victoria. De hecho, que tú clames a Dios no significa que no van a venir consecuencias. Las consecuencias son producto de nuestras acciones. Pero en medio de las consecuencias, su presencia está con nosotros. En medio de las consecuencias, Dios camina con nosotros. Y ¿sabes qué? Nos ayuda a salir de las consecuencias. No significa que no va a haber pelea, no significa que no va a haber problemas, no significa que las cosas se van a poner difíciles. Pero significa que te saldrá el pelo de nuevo. Significa que Dios va a hacer algo nuevamente en tu vida. ¿Tienes algo que decirle a Dios? Díselo, no esperes. Empieza a hablar con Dios. Empieza a decirle: aquí estoy tal como soy. En medio de mis problemas, aquí estoy. Versículos 29 y 30 dice: luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos los que Sansón mató al morir. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Entonces, Sansón creía en Dios en su corazón, aunque había fallado feamente. Y él creía que Dios lo iba a restaurar. Por eso fue que fue a tocar las columnas. Por eso es que pidió que le pusieran las columnas. Sansón tuvo fe y tocó las columnas. Y esa fe pensaba que Dios le iba a dar el poder que tenía nuevamente y la fuerza que tenía nuevamente. Pero a mí lo que me impresiona más es la fe de Dios, o la fidelidad de Dios en Sansón. Porque no es la fe que Sansón tenía, es la fidelidad que Dios respondió a la fe que Sansón tenía. Y creo que eso es importante que nosotros lo comprendamos. Porque tú puedes creer, a lo mejor estás en una situación difícil con tu matrimonio y tú puedes creer esto se acabó. Ten fe, sé fiel, aunque tengas la situación difícil, y vas a ver la fidelidad de Dios. Tú puedes creer que tienes un problema de migración, a lo mejor hiciste cosas que no tienes que hacer. Ten fe y aunque pase lo que pase, verás la fidelidad de Dios. Entendamos esto. Mi fe en Dios activa la fidelidad de Dios. Por eso es que Dios permitió que ese hombre sin ojos, que el pelo lo tenía cortado, que le está haciendo nuevamente, en un momento determinado, volviera nuevamente a salir el pelo y a recibir la fuerza que necesitaba. Y sobre todas las cosas, tener el poder y la fortaleza que necesitaba para derrumbar las columnas y morir todos los príncipes de los filisteos. Esto es un golpe terrible. Nos está diciendo que murieron gente como tú y yo normales.
murieron los presidentes, los líderes, los que estaban gobernando el país. Entonces Sansón durante 20 años le quitó las puertas de Gaza, la seguridad de la capital. Eliminó todo lo que era el trigo, lo que eran las uvas y lo que era el aceite, los olivos. Eliminó toda la parte económica de ellos. Y ahora les elimina a todos los gobernantes. Es un golpe para los filisteos. Por eso es que en Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice: hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que queda adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofreció mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, quiero que sepas esto. ¿Te cegaron los ojos por tus consecuencias? ¿Te metiste con las personas equivocadas? ¿Tomaste las acciones equivocadas? ¿Te olvidaste del voto que tenías con Dios? ¿Te sacaron los ojos? ¿Te raparon la cabeza? ¿Estás en una cárcel? ¿Estás muriendo sin ojos? ¿Te sacaron a un templo donde se están burlando de ti y están glorificando al Dios falso? Clama a Dios. Número 1, comprende que no estás solo. Dios está contigo si tu corazón se ha humillado. 2, clama a Dios y pide que te haga crecer tu fe y verás la fidelidad de Dios. 3, Dios te dará la victoria. Sansón murió ese día, pero ya no puede vivir más en la condición que estaba. Su muerte fue su victoria. Murieron 3,000 de las personas, muchos líderes. Un golpe para los filisteos, pero también un golpe para el pueblo de Israel. Pero en medio de todas esas cosas, tú puedes ver la misericordia de Dios en Sansón. Y puedes ver a Dios literalmente, la misericordia de Dios para ti y para mí, diciéndome a ti y a mí que nosotros pertenecemos a Él y que estamos en sus manos. Yo no sé qué te ha pasado a ti, yo no sé si tú me estás viendo y te sientes como Sansón. Yo no sé si has hecho cosas muy malas, pero yo te puedo decir algo: si tú te arrepientes, Dios va a clamar, va a venir a tu vida, a tu clamor, y va a escuchar y va a ser fiel. Así que yo te invito a este momento que presentes todo lo que tienes en tu vida, todas las cargas, todas las circunstancias, quizás las fallas, las consecuencias de lo que estás viviendo, y te invito a que le digas a Dios que te haga salir tu cabello nuevamente. Recuérdate, no estás solo. Recuérdate, clama a Él. Recuérdate, Él te ha dado la victoria. Y te invito a que creas esto. Si tú quieres orar conmigo este día, yo te invito a que ores conmigo. ¿Te animas? Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo presento mi circunstancia, presento mis actitudes, las consecuencias que estoy viviendo, los problemas que estoy teniendo, y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo llene mi corazón y que me restaure en las áreas que tiene que restaurarme. Yo sé que no va a haber consecuencias, Señor. Ayúdame a pasar las consecuencias. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú quieres recibir a Jesucristo, te invito a que ores conmigo. Jesús, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, hoy soy tuyo. Si tú hiciste estas oraciones, yo te invito a que nos mandes un texto al número que aparece en pantalla y que escribas pasos. Ahí nosotros vamos a comunicarnos contigo y vamos a estar orando contigo. Quiero invitarte a que sigas sintonizándonos todos los domingos, que vengas a nuestros servicios presenciales si puedes, en Banning y en Rialto. Y pues, este es el final de nuestra serie Fuerzas. Es el Pastor Moisés.